Hoy día vamos a ver algunas capacidades físicas, evaluaciones de las capacidades físicas que no terminamos de ver, como por ejemplo, ¿qué capacidad física será la que evalúa estos son factores que intervienen sobre esta capacidad física? ¿Cuál será? ¿Cuál? Dentro de las capacidades físicas que vimos que, o las aptitudes físicas que íbamos a evaluar, había 7, y dentro de ellas ya hemos analizado algunas, como la capacidad biológica, ¿no es cierto? Y hay varias que nos faltan. También hemos visto composición corporal y nos faltaron algunas. ¿Cuál podría ser? Estas son causas que intervienen sobre una capacidad física de esas que nos faltan. ¿Cuál será? ¿Cuáles son las capacidades físicas que tenemos que evaluar? Chicos, tenemos la prueba la próxima semana y lo veo, está súper bien. ¿Cuáles son las capacidades físicas que hay que evaluar? ¿Cuáles son las capacidades físicas que han visto? Las evaluaciones que ustedes han practicado en el laboratorio, las evaluaciones que plantearon la semana pasada. ¿Cuál es el profesor? ¿Ah? ¿Cuál? Potencia, ya. Coordinación. ¿Esta de potencia? Yo creo que no. ¿De cuál puede ser esta? Equilibrio. Equilibrio, muy bien. Entonces nosotros empezamos a ver equilibrio en una de las clases, pero no terminamos. Y en esa clase dijimos de que el equilibrio iba a ser intervenido de alguna forma, regulado a través de estas 3 grandes áreas, a través de los aspectos neurológicos y biológicos, aspectos biomecánicos y aspectos psicológicos. Iban a ser factores que iban a intervenir en esta capacidad física que se llama equilibrio y que nosotros vamos a ser expertos en medirlo, ¿ya? Nosotros ya vimos con sus compañeros que expusieron acerca del equilibrio y algunas técnicas o algunas evaluaciones. ¿Se acuerdan de alguna? ¿Cuál? Romper. ¿Cómo era romper? Paciente de pie, con los ojos cerrados. Bueno, primero con los ojos abiertos y ve si hay como compensaciones, si va hacia un lado. Y después lo mismo, pero con los ojos cerrados. ¿Qué tiene que hacer de pie? ¿Solamente pararse de pie? Sí, se tiene que observar si es que pierde el equilibrio, si es que compensa de alguna manera, si se va adelante o atrás. Entonces, lo que dije recién era de que todos esos factores que aparecían tenían que relacionarse, combinarse perfectamente para que el equilibrio se dé de manera armónica. Entonces, estos factores, por ejemplo, si partimos con los neurológicos y biológicos, tenemos 2 grandes áreas. Una que tiene que ver con la percepción vestibular, ¿ya? A través de 3 vías, que es el ojo, el aspecto sinestésico perceptivo y el oído. Porque obviamente si yo estoy parado en un pie con los ojos cerrados, voy a perder generalmente el equilibrio y va a ser diferente que si estoy con los ojos abiertos, ¿ya? Porque yo necesito la referencia visual o la referencia visual interviene en mi equilibrio. Luego tenemos la sinestesia y proprioceptiva. ¿Ustedes saben lo que es la propriocepción? Imagino que sí, ¿no es cierto? Y tenemos receptores en los sectores de las articulaciones. Pero voy a ver si puedo bajar el volumen de eso para que no me interfiera en la clase. Nosotros tenemos proprioceptores y órganos sensitivos en las articulaciones que nos permiten identificar las posiciones del cuerpo en los segmentos, ¿no es cierto?, en el espacio. Y esa información la obtenemos a través de la percepción, ¿ya? Entonces, si nosotros tuviéramos estos órganos sensitivos que permiten captar la ubicación de los segmentos en el espacio, también tendríamos alterado el equilibrio. Y finalmente, el oído, a través del oído interno y los canales semicirculares y vestíbulos. Después tenemos también el sistema nervioso, obviamente participa porque todas las aferencias que van a permitir dar como resultado el equilibrio van a ser regulados y coordinados e integrados a través de la médula y coordinados a través del cerebro en el cerebro, ¿ya? Por lo tanto, tenemos desde el punto de vista de los factores neurobiológicos todos estos aspectos que intervienen en el equilibrio. Entonces acá tenemos lo que se refiere a la parte percepción, ¿no es cierto? Y en la parte principalmente vestibular, ¿no es cierto? Tenemos esta estructura que está dentro del oído interno, que tiene una porción estática y una porción dinámica, así se llama, con esta porción estática que está la córnea, que
sector de acá, ¿no es cierto?, que son los canales semicirculares, que corresponden al sector dinámico. De los canales semicirculares tenemos tres. Uno que va hacia anterior, uno que va hacia posterior y otro que va hacia lateral. ¿Ya? En cada uno de estos canales tenemos unas cúpulas, ¿no es cierto?, y ampollas. Y en el aspecto dinámico y en el aspecto estático tenemos un vehículo y un saco. Anatomía, aparato vestibular, y vamos a ver por qué se diferencia un segmento como sector estático y otro segmento como sector dinámico. Nosotros vimos además de que el equilibrio estaba definido en dos tipos de equilibrio, uno que era y otro que era. Uno era estático y otro era dinámico, ¿no es cierto? Porque yo podría estar así haciendo equilibrio o podría estar haciendo equilibrio en la cuerda floja, ¿no es cierto? Dos tipos. Entonces también tenemos aspectos acá en la parte vestibular, que es un factor importante que interviene en el equilibrio, un segmento estático y un segmento dinámico que se relaciona con el equilibrio estático y que se relaciona con el equilibrio dinámico. Entonces acá tenemos en el laberinto óseo, ¿ya? Vamos a ver de que en este sector donde está la cóclea se va a relacionar el sacro por un lado con movimientos verticales y el utrículo con movimientos horizontales, pero desde el punto de vista estático. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no me voy a mover, sin embargo, yo corporalmente, como solo yo no me muevo, pero yo en el espacio sí me muevo. ¿Cómo eso? Claro, ¿cierto? El sacro se relaciona con los movimientos verticales. Si yo me subo a un ascensor, estoy quietecito, y subo al piso 11, estoy haciendo mi cuerpo en relación al espacio, se está moviendo verticalmente. ¿Qué registra eso? El sacro permite identificar que yo me estoy moviendo en relación al espacio, pero yo como mi cuerpo, como una sola cosa, no me muevo, estoy quieto, pero mi cuerpo se desplaza como un todo en ese sentido vertical. Y eso es capaz de identificar lo que es sacro. Tiene los otolitos que son capaces de identificar cuando hay ese movimiento que no es mío propio, sino que es mío completo en relación al espacio. Y en el caso del utrículo, que capta los movimientos horizontales, ¿cuál podría ser un ejemplo de un movimiento horizontal sin que el cuerpo se mueva? En auto, muy bien, cuando yo voy en el auto y me voy moviendo, tengo la percepción de que me estoy moviendo, el cuerpo se mueve en sentido horizontal en el espacio, cuando voy en el auto, ¿no es cierto? Ahora tenemos para acá el sector dinámico, cinético y laberinto cinético, y esto tiene que ver con los canales semicirculares, y dentro de estos canales semicirculares también hay unas células ciliadas que permiten, como hay una sustancia más bien semilíquida, gelatinosa, y cuando hay movimientos, lo puede captar estas células ciliadas y identifican, por ejemplo, los movimientos por un lado, rotacionales y angulares. O sea, cuando yo hago la cabeza así, o cuando hago la cabeza así, eso es captado a través del sector cinético o dinámico que está acá en los conductos semicirculares. Por lo tanto, todas estas aferencias, ya sea provenientes del sector estático dinámico, del aparato vestibular, van a ser colaboradoras en el equilibrio. También tengo aspectos biomecánicos que también van a intervenir, por ejemplo, el centro de gravedad. Si mi centro de gravedad está alterado, como por ejemplo las embarazadas, que aumenta la panza, por lo tanto el centro de gravedad se va hacia adelante, así, y la embarazada para no caerse hacia adelante, porque si el centro de gravedad se va hacia adelante y no va hacia adelante, ¿qué hace? Compensa y hace esto. Eso que las embarazadas se van a dolor de espalda porque tienen una lordosis aumentada producto de la compensación que hacen con la modificación del centro de gravedad. Bueno, si el centro de gravedad no está en su posición perfecta, entonces va a haber una alteración del equilibrio. ¿Ya? Tenemos la altura del centro de gravedad. Mientras el centro de gravedad esté más lejos del suelo, va a haber un mayor desequilibrio que cuando está más cerca del suelo. Porque si yo
subo arriba de una escalera, ¿no es cierto? Y trato de colocarme en un pie, una escalera donde tengo una base de, por supuesto, que me pueda subir, voy a sentir más desequilibrio que si me pongo acá abajo y me pongo bien. ¿Ya? Mientras el centro de gravedad esté más cercano al suelo, va a haber más desequilibrio. La base de sustentación, si yo estoy en un pie, obviamente me siento más desequilibrado que si estoy con una base de sustentación amplia. Lo mismo le pasa a las embarazadas que caminan con las piernas separadas porque se sienten más seguras y más estables. ¿Ya? Y la presencia de fuerzas desequilibrantes. Si yo estoy parada en un pie y alguien me empuja, obviamente va a haber un desequilibrio. ¿Ya? Cualquier fuerza desequilibrante, si hace mucho viento, ¿no es cierto?, también siento desequilibrio. Y finalmente también hay aspectos psicológicos que intervienen en el equilibrio. ¿Ya? Y esto pueden ser las experiencias. Si yo me van a tomar una evaluación, y por eso que las evaluaciones generalmente se repiten, y van a decir, ya va a caminar 1 metro en línea recta, sobre la línea recta, sin salirse. Cuando yo lo hago la primera vez, a lo mejor me desequilibro un poco, pero cuando yo lo hago la segunda vez ya es más fácil, ¿ya? La experiencia también es un factor que interviene en el resultado del equilibrio, ¿ya? Una experiencia que ya haya sido vivenciada. La seguridad y confianza también, que es una característica propia de cada uno. Las personas más seguras finalmente van a tener un mejor equilibrio que las más inseguras, ¿ya? Las que son más confiadas, más equilibrio que las desconfiadas e inseguras. Bien, esos serían los tipos de factores que intervienen en nuestro equilibrio. Y aquí dijimos que había, lo vimos en las exposiciones de sus compañeros, que había un equilibrio estático y un equilibrio dinámico, y que iba a tener que, y se iba a relacionar, ¿no es cierto?, con un desplazamiento, el equilibrio o una mantención de una posición estable, también el equilibrio, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo una persona que tiene alterado el equilibrio y tengo que recuperar ese equilibrio, ¿qué tipo de ejercicio haría, por ejemplo, para ensayar, para practicar y para mejorar ese equilibrio? ¿Qué haría? ¿Solo ejercicios estáticos? Tendría que hacer ejercicios estáticos y ejercicios dinámicos porque el equilibrio está compuesto por esas dos áreas, ¿ya? Por lo tanto, yo debería de ejercitar el primero, de lo más fácil al más complejo, el equilibrio estático y luego el equilibrio dinámico. ¿Preguntas hasta acá? Ya, vamos a hablar de algo que ya hemos conversado, pero que lo vamos a reforzar. Tiene que ver con la fuerza. Ya hemos conversado que la fuerza, ¿cuál es la aptitud física la más importante, la reina de la aptitud física? ¿Capacidad aeróbica? La capacidad aeróbica, muy bien. Pero sin embargo, la fuerza también es una característica que tiene también una connotación importante, porque antes, ¿quién era el que sobrevivía? El más fuerte, ¿no es cierto? En la época primaria o primitiva, quien también podría ser que corría más rápido y también tenía que ver la capacidad aeróbica, pero la época primitiva, donde para alimentarse las personas tenían que, ¿no es cierto?, pelear con las fieras salvajes, ¿no es cierto? Entonces la fuerza era una capacidad física importantísima para sobrevivir, ¿ya? Para conquistar territorios también era importante, por supuesto, la fuerza, y todos querían tener a los hombres más fuertes, ¿no es cierto?, para poder tener mayor cantidad de territorio. Acá tenemos diferentes planteamientos de diferentes actores con respecto a la fuerza, con una mirada quizás un poco física, ¿no es cierto?, y otras que se van acercando más a la fuerza de connotación física del cuerpo, ¿ya? Entonces, primero dice, o el diccionario de la Real Academia Española, dice que es la capacidad para mover algo o alguien que tenga peso o haga resistencia. Ya, esa es una definición de fuerza.
la fuerza muscular, ahora ya yendo completamente a la fuerza física o del cuerpo, es aquella tensión máxima expresada en gramos o kilogramos. Entonces acá ya habla de una fuerza que es capaz de medirla, ¿ya? Expresada en gramos y kilogramos, que los músculos son capaces de desarrollar, ¿ya? Luego tenemos, ya en 2003, es un elemento común de la vida diaria, pues cada actividad humana, desde el movimiento más simple, requiere la utilización de la fuerza, por supuesto, de fuerza muy pequeña a fuerzas muy importantes. Por ello, tanto en el deporte como en el trabajo cotidiano existe un cierto tipo de producción de fuerza. Todos los días nosotros ejercemos fuerza, desde que nos incorporamos en la mañana y nos levantamos, hacemos fuerza, ¿cierto? Con diferentes tipos de fuerza, diferentes definiciones inspiradas que ahora nos están dando los autores. Capacidad de superar la resistencia externa o de reaccionar a aquella mediante tensiones musculares, ¿ya? La fuerza, ¿no es cierto? Nosotros sabemos de que puede que nosotros hagamos fuerza para desplazarnos, ¿no es cierto? O podemos hacer fuerza para evitar que un elemento se desplace, ¿no es cierto? La fuerza se desarrolla de dos líneas diferentes. Bajo el concepto de fuerza del ser humano hay que entender su capacidad para vencer o contrarrestar una resistencia mediante la actividad muscular, es lo que acabo de decir, ¿cierto? No solamente es que yo pueda empujar un auto, por ejemplo, que se quedó en pana, es también resistir cuando un auto se me viene encima y yo lo resisto, también hago una fuerza, ya en dos sentidos, concéntrica, etc. La capacidad de producir una tensión que tiene el músculo al activarse o como se entiende habitualmente contraerse. Para ejercer alguna fuerza tiene que el músculo activarse en el sentido de la contracción o de la descontracción. Fuerza muscular, la capacidad que permite desarrollar un trabajo ya mediante la oposición y la superación de una resistencia, ya sea interna o externa, modificando el estado de reposo o movimiento de un cuerpo a través del accionar de los músculos. Y ahí engloba casi todo lo que hemos visto anteriormente en esta última definición. Tenemos tipos de contracciones musculares. Tenemos una contracción isotónica. ¿La isotónica hay movimiento o no hay movimiento? ¿La isotónica? ¿Hay movimiento o no hay movimiento? ¿Alguien sabe qué es lo que es una contracción isotónica? Primer año, anatomía básica, anatomía 1. ¿Qué pasa con los puntos de inserción en la contracción isotónica? ¿Nadie sabe qué es lo que pasa con los puntos de inserción en una contracción isotónica? ¿Qué pasa con los puntos de inserción cuando hay una contracción cualquiera? ¿Qué pasa con los puntos de inserción? Se acortan o se alejan. ¿Sí? ¿Acortan Se o se alejan? acortan o se separan, ¿ya? Y esa es una contracción isotónica, donde hay acercamiento o alejamiento de los puntos de inserción. Que bueno, me había asustado. ¿Y qué pasa en una contracción isométrica? No hay movimiento de los puntos No de hay inserción. ni acercamiento ni alejamiento de los puntos de inserción. Por ejemplo, yo voy a tomar una mancuerna que pesa 5 kilos, ahí me va a costar, y voy a hacer ¿eso es isotónico o isométrico? Isotónico. Y entonces yo voy a hacer algo parecido, voy a tomar la mancuerna de 5 kilos, voy a hacer esto y lo voy a mantener isométrico. Iso mismo, métrico, medida. Las contracciones isométricas se mantiene la fuerza, en fin que hay, habiendo una misma medida, no hay un acercamiento ni alejamiento de los puntos de inserción. Y la contracción ausotónica la vamos a ver ahora para entenderla bien, que es un poco la mezcla de las dos. La isotónica, ¿no es cierto? Los elementos contráctiles se contraen, o sea, los músculos, y se produce una modificación de la distancia entre los puntos de inserción. Y puede realizarse con dos variantes, porque dijimos que se podría acercar o alejar. Entonces, lo que yo acabo de mostrarles, esta, cuando yo tomé la mancuerna de 5 kilos y hice esto, ¿qué se llama? ¿Concéntrico o excéntrico? Concéntrico. Y si yo ahora la voy a bajar, Excéntrico. porque yo también estoy haciendo fuerza cuando
cuando bajo la mancuerna, porque si yo la subo, claro que hago fuerza. Si yo la dejo caer, quizás no hago nada de fuerza, pero si yo la dejo caer controlada, hay una fuerza, porque el músculo no se relaja de golpe, se relaja de a poquito, hay una decontracción, hay un esfuerzo. ¿Ya? Ya tenemos lo bonito por el ejemplo. Ya, y entonces la contracción isométrica, lo mismo, ¿no es cierto? Pero no hay, dice, se produce igualmente una contracción de los elementos contráctiles, o sea, de los músculos, sin embargo, no se percibe un acortamiento ni un alejamiento muscular, la isométrica. Bien. En la contracción ausotónica dice que se efectúa a través de una combinación de ambos, o sea, de la isométrica con la isotónica. Considerando la contracción muscular axotónica es la forma más frecuente en el ámbito del deporte, porque cuando yo, y en la vida diaria, cuando yo me desarrollo en la vida diaria o en el deporte, no hago solo contracciones isotónicas o solo isométricas, voy haciendo una mezcla de los dos. Y el mejor ejemplo es, por ejemplo, este ejercicio con una banda elástica. Yo tengo una banda elástica que la voy a pisar, la voy a tomar de acá, en una banda elástica pequeñita, o se llega hasta acá nomás la banda elástica, ¿ya? Entonces la voy a agarrar y voy a parar así derechita para tener buena postura, voy a separar los pies para que haya una buena base de sustentación y voy a hacer esto. Y luego voy a terminar el ejercicio manteniendo 10 segundos. Es una mezcla de una contracción isotónica y termino ahí con una isométrica. Y esa es la ausotónica, cuando hay una mezcla de ambas en un mismo ejercicio, de contracciones isométricas e isotónicas. Y hay otro tipo de contracción para complejizar más el sistema, que es la isocinética, que generalmente se entrena a través de equipos especializados para poder provocar este tipo de contracción. ¿Y qué dice? Iso viene del término iso o igual, y cinético movimiento. Es aquella en que la velocidad y la intensidad se mantienen constantes a lo largo de todo el movimiento. ¿Qué pasa? Que ustedes saben que cuando yo hago una abducción de hombro, si agarro una mancuerna, ¿todo el mundo ha experimentado una abducción de hombro con una mancuerna? Sí, ¿no? Hay rangos del movimiento donde es más fácil elevar el brazo y hay otro rango del movimiento donde es más complejo. Seguramente cuando parta es fácil, va a venir un periodo que es más difícil y quizás viene otro más fácil, después otro más difícil, ya. Dependiendo del movimiento que se realice, del tipo de fibra muscular, del tipo de músculo, del tipo de articulación, de la morfología de la articulación, va a haber diferencias en todo el rango de movimiento y va a haber en todo ese rango momentos en que yo tenga una mayor resistencia, por lo tanto una menor velocidad, y otros que tenga una menor resistencia, por lo tanto una mayor velocidad. No es parejo el movimiento cuando estoy hablando de movimiento isotónico, ¿sí? ¿Qué pasa? Que una contracción isocinética es aquella donde en todo el rango de movimiento voy a tener una misma resistencia. En todo el rango de movimiento voy a tener una misma resistencia. Entonces, que yo tome una mancuerna y siento una resistencia pareja en todo el rango de movimiento, eso no es normal. Ya, por lo tanto, tendría que utilizar un equipo que existe y que los deportistas generalmente entrenan así, donde el equipo es capaz de provocar o emitir una resistencia acorde a la resistencia que está recibiendo, ¿ya? Entonces voy a levantar, si bien yo puedo tomar una mancuerna y decir que estoy levantando 5 kilos en todo el rango, pero la sensación de los 5 kilos va a ser diferente en todo el rango. Con el equipo, yo agarro, es un equipo hidráulico, ¿no es cierto? O generalmente son de piernas, de cuádriceps, en la extensión de rodilla, cuando hago una extensión de rodilla en esta máquina. También hay momentos en que me cuesta más subir y otros momentos en que el rango de movimiento se me hace más fácil y el movimiento lo siento más liviano. Estos equipos permiten dar una resistencia pareja en todo el rango de movimiento. Como lo que podría yo sentir cuando uno nada.
Cuando uno va nadando, el que nada bien, sabe que tiene que colocar su manito y hacer una resistencia en el agua para hacer el tracción, para avanzar, ¿no es cierto? Avanzar tengo que tirar el agua hacia atrás. Y entonces cuando yo hago eso, la resistencia que me pone el agua es pareja en todo el rango, todo el rango. Por lo tanto, esa sensación de igual resistencia que opone el agua cuando uno hace un movimiento es una contracción, ¿cómo se llama? Isosimétrica. Isosimétrica. ¿Estamos? Esos serían los tipos de contracciones. ¿Dudas, consultas hasta acá? Ya. Y ahora vamos a los tipos de fuerza muscular, que hemos conversado harto de eso. Y entonces, algunos tipos, y que yo se lo he explicado de manera gráfica, para que ustedes no se lo olviden, de cómo poder diferenciar dentro de la familia de la fuerza muscular. Tengo diferentes tipos de fuerza, por decirlo, manifestaciones de la fuerza. Y tenemos, ¿no es cierto?, la fuerza resistencia, que tiene que ver con un trabajo isotónico, el típico, ¿no es cierto? Ahí hay el trabajo del bíceps o una sentadilla, o trabajando el cuádriceps principalmente, y otros músculos, por supuesto, o una mantención. ¿Qué tipo sería esta? ¿Con una contracción? Isométrica, porque si me hago esa posición y me mantengo, no hay ni acercamiento ni alejamiento de los puntos de inserción. Si soy capaz de mantenerlo, ahora si no soy capaz, probablemente ya no va a ser isométrica, sino que va a ser isotónica, pero si soy capaz de mantenerme en esa posición 10 segundos, estoy haciendo una contracción isométrica. Y si hago el ejercicio de arriba, estoy haciendo una contracción isotónica. Entonces estoy hablando de fuerza, ¿no es cierto?, con relación a resistencias y a contracciones de dos tipos, ¿no es cierto?, isotónica y isométrica. Y la terminología básica, cuando uno escucha el concepto de fuerza, ¿no es cierto?, se imagina inmediatamente una persona realizando un ejercicio con una pesa, ¿no es cierto?, eso es lo que uno se le viene a la mente. Sin embargo, cuando yo hablo de fuerza, pero de resistencia, en realidad, tiene que ver con lo que ya hemos conversado. La fuerza es la capacidad del individuo para ponerse a la fatiga en rendimientos de fuerza de larga duración y repetidos. Entonces, si yo le digo a un sujeto, te vas a poner la barra universal encima con 10 kilos a cada lado y vas a hacer sentadillas hasta que no puedes hacer más, ¿estoy evaluando qué? ¿Ah? ¿A que no puedes hacer nada? La resistencia, ¿no es cierto?, como dice acá, esfuerzos repetidos por periodos prolongados, ¿ya? Si yo le digo al individuo, te voy a poner 10 kilos para ver si puedes hacer una sentadilla, y hace una, hace dos, no. Te voy a poner 20 kilos a cada lado, hace una, dos, ya para. Te voy a poner 30 kilos de cada lado, otra, no puedo más. Ahí estoy hablando de la fuerza pura, que es la fuerza que tiene, y un RM, a través de un RM, ¿no es cierto?, que nosotros en los trabajos que hicieron ustedes vimos que una forma de evaluar fuerza, la fuerza pura que le digo yo, es a través de un RM. Lo que acabo de hacer es calcular un RM, entonces yo ya sé que con 30 kilos a cada lado es una RM, es el 100% que este sujeto puede hacer una sentadilla. Uno. Quizás si le pongo 5 kilos más a cada lado, ni siquiera puede hacer una. Después tenemos la fuerza que tiene que ver con la fuerza explosiva, con la fuerza que tiene que ver con esfuerzos, con screening de trabajos, también con una fuerza asociada a un corto periodo, ¿no es cierto? Y ahí tenemos la fuerza rápida, solo que nosotros utilizamos en algunos tipos en la mayoría de los deportes, que no es un solo tipo de combustible que se utiliza el aeróbico y el anaeróbico, y los diferentes combustibles asociados a esa ruta de obtención de energía. Yo veo de que acá estoy haciendo un trabajo de fuerza rápida, fuerza en un periodo
en un corto tiempo, un periodo rapidito, ¿ya? Fuerza explosiva o fuerza rápida. Y eso tiene que asociarse cuando yo asocio la fuerza, ¿no es cierto?, con un periodo de tiempo. ¿De qué estoy hablando? Recién cuando decíamos haga sentadilla hasta que no pueda más, hablaba de la resistencia. Y cuando hablo, si le digo ya, ahora vamos a hacerlo rapidito, vamos a hacer, ¿cuántos abdominales puede hacer en un minuto? Potencia. ¿Qué estoy hablando? Potencia. Potencia. Y si quiero evaluar hasta dónde puedo saltar, coloco una tiza y le digo ya, se va a agachar y va a marcar lo más arriba que pueda. Lo más arriba que pueda y salto y marco allá arriba. ¿Qué estaré ganando? Potencia. Potencia, fuerza intensa en un periodo cortito. Potencia, ¿ya? Si yo digo ya, te voy a marcar acá y te vas a dar un impulso y vas a saltar lo más lejos que puedas. Esto es un salto, un sprint, ¿qué es lo que es? Potencia. Potencia. Muy bien. Ya. Y entonces, fuerza rápida. Y acá tenemos lo que yo les conté recién, que era la fuerza máxima, que es la fuerza como pura, ¿no es cierto? Donde yo lo que quiero saber es cuántos kilogramos quiero medir, cuántos kilogramos soy capaz de desplazar en un movimiento único. Y lo más utilizado es la 1RM. Algunas definiciones acá de que tiene que ver o qué se relaciona o qué factores intervienen en la fuerza muscular y qué tanta fuerza yo tenga. Como vimos recién en el equilibrio, había análisis que se relacionaban y qué factores intervienen en el equilibrio, como en la parte psicológica, la parte neurológica, biológica, la percepción testicular, etc. En la fuerza también hay factores que intervienen. Por ejemplo, tenemos la sección transversal del músculo, aunque no es directamente proporcional. Hay algunos, han visto que a veces hacen esas competencias de gallito, que algunos tienen una sección transversal bien grande de músculo, sin embargo otros que no tienen tan grande la sección transversal, le gana el gallito. Es muy relacionable la sección transversal del músculo con la cantidad de fuerza, pero no es exclusiva, no es que te firmo que si tú tienes un músculo más grande voy a poder vencer o hacer una resistencia mayor, ¿ya? Pero generalmente se relaciona bien, lo mismo como el IMC. El IMC se relaciona bien con identificar personas obesas, pero no es absoluto, porque el IMC también tiene errores, ¿ya? La coordinación intermuscular y intramuscular también tiene que ver con la fuerza, y intramuscular tiene que ver con cómo, ustedes saben que un mismo músculo tiene diferentes porciones, por ejemplo el bíceps, por ejemplo el tríceps. Por lo tanto, para que ese músculo desarrolle una acción, la mayor cantidad de fuerza, tiene que haber una coordinación intramuscular, una coordinación perfecta entre sus diferentes secciones. Y eso también interviene en que yo tenga más fuerza. Y también interviene en que yo tenga más fuerza la coordinación intermuscular. Porque cuando yo voy a hacer una contracción, ejemplo, una contracción del bíceps, y yo voy a pescar una mancuerna y hacer una contracción, el bíceps es el protagonista, es el agonista, él se va a contraer. Sin embargo, tengo un músculo que se llama tríceps, que hace lo contrario. ¿Qué hace el tríceps? Extensión de codo. Extensión. Por lo tanto, para que yo haga una perfecta contracción, ¿no es cierto?, y flexión de codo, tengo que tener el tríceps perfectamente relajado. Porque si yo contraigo a la vez el bíceps y el tríceps, no pasaría nada, ¿no? Si lo contraigo con la misma intensidad. Por lo tanto, tiene que haber una coordinación intermuscular. Bíceps trabaja, tríceps se relaja. Tiene que estar eso coordinado para que yo pueda tener una mayor fuerza. Se puede afectar. No es importante eso. Todas las capacidades físicas son posibles de entrenar y
realizarse a través de la repetición y del entrenamiento. Por ejemplo, una de las capacidades físicas que reacciona muy bien a la repetición es la coordinación, ¿ya? Hay personas que son por esencia descoordinadas, ¿ya? Nacieron así, descoordinadas. Sin embargo, si yo practico y repito, puedo lograr una coordinación. Siempre me va a costar más coordinarme porque tengo una situación de base. Pero si yo me entreno, por ejemplo, si quiero aprender a bailar bachata o salsa y es descoordinado, si practica, lo va a lograr, ¿ya? Y la coordinación es una de las actitudes físicas que se nota más que producto de la repetición del gesto motor, soy capaz de lograr esa coordinación que a primera no tengo, ¿ya? El caso de la fuerza máxima también es una capacidad física que es entrenable, ¿no es cierto? Si yo hago esfuerzo y hago resistencias repetidas y le voy poniendo cada vez más resistencia, esa fuerza muscular va a mejorar. Ojo que cuando yo evalúo la fuerza, que le digo yo la fuerza pura y la fuerza muscular, la típica evaluación es un RM, que es la cantidad máxima de resistencia expresada en kilogramos que yo puedo colocar en un ejercicio y que lo puedo realizar por una vez. Si yo tomo una mancuerna de 5 kilos, me están evaluando una RM, tomo una mancuerna de 5 kilos y hago una, hago dos, no, esa no es su RM. A ver, agarre una de 6. Una, dos, no, tampoco. Agarre una de 10. Agarre una de 10. Una, dos, tampoco. Y agarre una de 20. Y pesco una de 20 y hago. Ya vamos a la otra. No puedo, ya. Esa es mi RM. Una RM. ¿Qué pasa? Cuando yo quiero evaluar la fuerza, no le puse mucho color, pero van a hacer una porque es muy pesado, porque solo logro hacer una. Y no puedo hacer dos, por lo tanto es una carga máxima. Pero si yo quiero, y así entonces ya identificar, me dijeron ya, 20 kilos, no me acuerdo dónde me dijeron, 20 kilos es su RM. Entonces cuando yo voy a hacer un programa de entrenamiento, van a pasar 3 meses, me van a hacer la misma evaluación, y se supone que si el programa fue bueno, la intervención fue efectiva, yo ya no voy a tener una RM de 20 kilos o de 30 kilos, voy a tener de 40, que se supone que estoy entrenada. ¿Qué pasa si yo tengo un grupo de adultos mayores y quiero evaluarle la fuerza? Adultos mayores que la mayoría está diabético o hipertenso, ¿ya? Entonces, si yo quiero evaluar la RM, voy a buscar un adulto mayor y le voy a decir, va a tomar la mancuerna de 10 kilos, ¿ya? Lo voy a hacer hasta llegar, a lo mejor la de 30 kilos, lo va a hacer, va a hacer. Pero los adultos mayores que tienen enfermedades de base, yo no los puedo someter a esfuerzos extremos. Por lo tanto, no debería de hacerle una evaluación de la fuerza muscular por un RM. ¿Qué se utiliza? Diésel. Porque así moviliza un peso menor. ¿Y qué significa 10 RM? Lo mismo que un RM. En vez de hacer una, tengo que buscar qué peso le acomoda a ese sujeto para que logre hacer 10 repeticiones y cuando quiera hacer la 11 no pueda. Ya, por ejemplo, si yo tenía un RM con 20 kilos, ¿voy a poder hacer 10 RM con 20 kilos? ¿Puedo hacer 10 RM con 20 kilos? No, porque ya vi que voy a hacer una nomás. Por lo tanto, 10 RM significa un peso menor. Entonces, a lo mejor partiré con 10 kilos. Y hago 1, 8, 9, 10, 11, no, esa no es su IR. Ya, póngale 18 kilos. Ya, ahora sí. 1, 9, 10, 11, no, esa es mi IR. ¿Ya? Entonces, los adultos mayores o las personas que tienen algún problema cardiovascular, donde no lo puedo someter a un esfuerzo máximo, ¿ya? Yo puedo tener algún problema de salud, si lo hago, entonces utilizo 10 RM. Porque es un peso más liviano y porque no lo voy a someter a un máximo esfuerzo, o por lo menos va a ser un esfuerzo menor que si fuera un RM. Dudas, consultas con la fuerza. No se lo olviden, potencia, resistencia y fuerza son diferentes. Ya,
Y vamos a terminar con, ¿qué nos faltará ver de las capacidades físicas que hemos conversado? ¿Qué nos falta? ¿A quién se le ocurre que nos falta? Coordinación. Muy bien, Paco. Coordinación nos falta. Y es súper importante la coordinación para bailar, es importante la coordinación para los deportes, es importante la coordinación para la vida diaria, es importante la coordinación. Entonces vamos a hablar de la coordinación muscular, que es la capacidad física que nos faltaba. ¿Qué test ustedes vieron? ¿Habrá alguien del grupo acá que vio coordinación neuromuscular o de los grupos? ¿Qué test se presentaron acá para evaluar la coordinación neuromuscular? ¿Se acuerdan? Saltos laterales. ¿Cuál? Salto lateral. Ya. Muy bien. Hay infinidad de test y hay algunos test para medir coordinación, por ejemplo, como dicen acá, para saltar. Pero si yo quiero medir coordinación en un adulto mayor o en un obeso, me va a costar hacerlo saltar o no debería hacerlo saltar. Entonces existen otros test, porque hay test para todos los tipos, edades, ¿no es cierto?, gustos. Entonces en un adulto mayor yo debería de hacer quizás un test de coordinación óculo-manual, donde tengo que ir dando vuelta vasito, ir y volver, y medir la rapidez, por ejemplo. Yo puedo medir la coordinación de diferentes formas, ¿ya? Entonces, ojo con eso, que no vayan a hacer algunos test demasiado demandantes para las personas que no tienen la capacidad física para hacer. Entonces, es la capacidad que tienen los músculos esqueléticos del cuerpo para sincronizarse bajo parámetros de trayectoria y movimiento. Acá tiene que haber una armonía, una coordinación interarticular también, por supuesto. El cerebro es súper importante por donde llega toda la información y todas las referencias y coordina, ¿no es cierto?, lo que viene del cerebro, lo que viene del sector periférico, ¿no es cierto? Y toda esta coordinación va a dar como resultado un movimiento preciso, armónico, exacto. Otro concepto dice que es la habilidad de coordinar secuencias específicas de movimiento, por supuesto, que involucra a diferentes músculos que van a trabajar en conjunto como equipo, ¿ya?, para desarrollar una acción, que muchas veces esa acción es de mucha precisión, ¿ya?, y solo se logra después de un prolongado periodo de entrenamiento consistente en continuas repeticiones. La coordinación se logra, o se entrena, o se trabaja, o se mejora después de un entrenamiento que no tiene otra fórmula que continuas repeticiones, ¿ya? El gesto motor se graba acá y después el cerebro lo tiene tan grabado y tan coordinado que yo no tengo que pensar qué tengo que hacer y mover, ya lo tengo acá internalizado, ya creé un engrama motor, ya creé un camino por el cual, ¿no es cierto?, van a seguir todas las sinapsis para poder realizar este ejercicio, porque ya lo tengo muy repetido, porque nadie coordina hoy día o piensa qué tiene que hacer para caminar, ¿no? Y el caminar y la marcha es una expresión de la coordinación, porque nadie anda caminando así, ¿no es cierto? Todos caminan coordinados con un gesto armónico, efectivo y eficiente biomecánicamente. Pero yo ya no pienso eso, yo camino solo. Y también cuando mastico el chicle y camino, que dicen que algunos no pueden, también lo hago inconscientemente porque ya tengo creado ese camino que tiene que seguir todas las sinapsis para que eso resulte. ¿Ya? Y acá hay diferentes autores que definen, ¿no es cierto?, el concepto de coordinación. Es un movimiento coordinado que se ajustan los criterios de precisión, eficacia, economía y armonía. ¿Por qué economía? Porque tengo que tratar de gastar la menor cantidad de energía para hacer un ejercicio eficiente, ¿ya? Álvarez dice que la coordinación es la capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo requerido, lo que yo necesito y lo que yo pienso que tengo que hacer, de acuerdo con la imagen fijada con inteligencia motriz a la necesidad del movimiento. Porque yo, si tengo que pasar por un agujero, pienso que tengo que hacer algo según mi esquema corporal que tiene que ver con
a mi cuerpo en el espacio, porque si yo lo tengo clarísimo, sé lo que voy a tener que hacer, lo que voy a tener que agachar para poder pasar por ese espacio, ¿ya? Entonces yo requiero algo, lo pienso, ¿no es cierto? Y logro que mis músculos hagan un movimiento preciso para lograrlo. Esa es la capacidad del cuerpo para aunar el trabajo de diversos músculos, todos en equipo, con la intención de realizar determinadas acciones. Tipos de coordinación. Tenemos una coordinación que está definida o clasificada según los segmentos que intervienen del cuerpo. Ya hay una coordinación que se llama coordinación dinámica general y hay test que evalúan la coordinación dinámica general. Generalmente está en un área de potencia de la psicomotricidad y que tiene que ver con el buen funcionamiento existente entre el sistema nervioso central, la musculatura esquelética y el movimiento. Y si es coordinación dinámica general, participarán poquitos segmentos del cuerpo o muchos. Muchos. La mayoría de los segmentos del cuerpo. Entonces, cuando yo hago un test de coordinación dinámica general, tiene que ver con movimientos globales, ya donde muevo los brazos, muevo las piernas, a lo mejor corro, nado, eso es coordinación dinámica general. Muchos segmentos involucrados. Pero la coordinación también puede medirse o puede definirse según coordinación óculo-segmentaria. Y ahí relaciona el campo visual con un segmento. Cuando voy a jugar voleibol y tengo que coordinar, que veo la pelota y que coloco, ¿no es cierto?, los bracitos, las manitos donde se necesita, preciso, óculo, segmento, miembros superiores. Para hacer un shoot en el fútbol, óculo, pedal, ¿ya? El ojo, visualizo, pienso, digo cómo se tiene que mover mi miembro inferior y efectúo el movimiento, ¿ya? Entonces enlazo entre el campo visual y la motricidad fina de cualquier segmento del cuerpo. Puede ser óculo manual o óculo pedal o pedal. Después tengo que también la puedo clasificar en función de la relación muscular, ya sea interna o externa. Entonces la coordinación puede ser lo que vimos antes también, cómo se entrenaba la fuerza y qué factores intervenían, intermuscular o intramuscular, dependiendo si me relaciono con los otros músculos o si mi coordinación va dentro del músculo y diferentes segmentos o vientres o porciones de un músculo. ¿Ya? Factores que siguen interviniendo en la coordinación, recién cómo se clasificaban los tipos de coordinación. La coordinación neuromuscular es una cualidad íntimamente ligada con el aprendizaje de destrezas, y técnicas específicas que más tarde se harán su aparición en el mundo escolar. Y ahí es donde se ve total y absolutamente y se entrena, se trabaja la coordinación en el mundo escolar. Fíjense que la coordinación es una habilidad psicomotora y a la vez las habilidades psicomotoras se relacionan mucho con la lectoescritura. ¿Ya? Por lo tanto, en el mundo escolar es donde se desarrolla totalmente lo que es la coordinación. Para escribir es un movimiento preciso, fino, coordinado. ¿Sí? Factores que intervienen en la coordinación entonces, la velocidad de ejecución. Por ejemplo, si yo hago a veces, pero si yo tengo que hacer vámonos al baile, si a mí me enseñan a hacer un paso de baile en la bachata, ¿no es cierto? Y lo hago lento, es más fácil que si lo hago y lo aprendo al tiro, es más fácil si lo hago lento, ¿no es cierto? Que si lo hago rápido. Entonces la velocidad de ejecución tiene que ver, ¿no es cierto?, con un factor que interviene en la coordinación. Los cambios de dirección, si vamos con la bachata, el giro y el giro para otro lado, es más difícil que bailar para así, no, de ida y vuelta, ¿no? El giro, el cambio de dirección, también es un factor que interviene. El grado de entrenamiento, si
coordinado o más sensación de una coordinación más fácil voy a tener. La duración del ejercicio, si llevo 3 horas bailando, ya al final de las 3 horas ya estoy un poco cansado y mi coordinación se va a ver alterada. ¿Ya? Cualidades psíquicas del individuo que tienen que ver con la seguridad, la confianza, también tiene que ver con la coordinación. Nivel de condición física, si soy un sujeto entrenado, generalmente debería tener una mejor coordinación que uno no entrenado. Elasticidad de músculos, tendones y ligamentos. Fíjense que es importante porque si yo soy una persona más bien flexible, voy a facilitar los gestos motores que si soy una persona más bien rígida. Por lo tanto, la coordinación va a ser más compleja en personas que no son flexibles. Tamaño de los objetos si son utilizados, porque si yo, por ejemplo, hago el test de coordinación que le dije que los adultos mayores se hacían, que era pescar un vaso y darlo vuelta, y después pescarlo de la otra forma y darlo vuelta para allá. Si tengo un vaso pequeñito, a lo mejor es más, o un espacio más pequeñito, quizás es más complejo, que si tengo uno normal, a lo mejor es más fácil, pero si tengo uno gigante va a ser mucho más difícil. Entonces el tamaño de los objetos, cuando se relacionan con mi gesto motor, también va a cambiar. Lo mismo el tamaño del balón en un deporte, por ejemplo. La herencia, el que tiene papás que tienen buena coordinación, y como todas las aptitudes físicas, generalmente esas cosas se heredan, esa condición innata. La edad, las personas más jóvenes tienen más habilidad hasta cierto punto, porque recuerden que tanto la coordinación como el equilibrio se relacionaba con la experiencia. Por lo tanto, un sujeto de mediana edad podría tener más equilibrio, o más coordinación, perdón, en esos casos, que un sujeto que no ha tenido mucha experiencia con coordinación, y un sujeto mayor que sí tiene mucha experiencia, pero ya sus capacidades físicas no están son de las mejores. El grado de fatiga, lo mismo que el tiempo de entrenamiento, y la tensión nerviosa, si soy más bien tenso, ¿no es cierto? También eso va a interferir dentro de la capacidad de coordinación que yo tenga. Y el proceso evolutivo de la coordinación, uno por supuesto, como todas las capacidades físicas, tienen un proceso. Acá vemos que la primera infancia de los 0 a los 3 años no hay una madurez nerviosa y muscular, por lo tanto la coordinación es muy básica, solamente movimientos globales. Desde, por ejemplo, ya hay una coordinación desde que el bebé se logra introducir el dedo a la boca. Tiene que haber una coordinación, una trayectoria para que no se lo meta en otro lado, sino que en la boca ya hay una coordinación armónica, músculos trabajando en equipo. Por ejemplo, para recoger objetos, veo el objeto ahí y lo agarro justo y no me equivoco, ¿no es cierto?, en ubicar el segmento. Cuando es más grande, hasta los 2 años, hay un mayor desarrollo, una evolución psicomotora, por ejemplo, cuando ya hacen acciones más complejas, ponerse los zapatos, ¿no?, o ponerse las pantuflas, ¿no es cierto?, cerrar puertas, cerrar cajones y apretarse los dedos, ¿no es cierto? Después en la infancia, ahí va creciendo ya los estímulos, hay posibilidades de hacer coordinaciones un poco más complejas, tienen que coordinar el esquema corporal, relacionar el esquema corporal con el espacio y el entorno donde están, tienen que tener capacidad de controlar su propio cuerpo, ¿ya? La actitud lúdica, el juego es fundamental, los niños tienen que jugar porque es la única forma de entrenarse con todas las habilidades psicomotoras, ya que a la vez son un puente importante para la realización cognitiva y adquirir habilidades como la lectoescritura. Luego en la educación primaria, ¿no es cierto?, donde el sistema nervioso está más desarrollado, más maduro, ¿no es cierto?, la coordinación, ¿no es cierto?, es importante, y aquí es donde se entrena y se trabaja mayormente. El juego es importantísimo, ¿no es cierto?, y como sabemos, la coordinación se mejora a través del entrenamiento y de la repetición. Y luego, si bien va avanzando la coordinación, desde que se es bebé, con una coordinación bien básica, hasta un poco más estructurada, y fina y armónica, cuando llegamos en la etapa de la adolescencia hay un pequeño retroceso en la coordinación. ¿Por qué? Porque ahí el esquema corporal nos juega un poco en contra, porque el esquema corporal, ¿con qué se
segmentos corporales en el espacio. Y en la adolescencia, ¿qué le pasa a los jóvenes, principalmente en la adolescencia? Crecen, de repente. Y es cuando se quedan torpes que van y chocan con la mesa, con la puerta, porque su esquema corporal se ve alterado drásticamente, ¿ya? Su esquema corporal sale de su esquema básico porque aumentan los tamaños de sus extremidades, aumenta el tamaño de su cuerpo, entonces la coordinación también tiene un retroceso y esa habilidad que se había logrado adquirir en un periodo agotado donde se vio un poco disminuida, producto de estas situaciones, pero finalmente luego, pasando la adolescencia, sin duda que mejora notoriamente. Bueno, y la evaluación de la coordinación obviamente se va a relacionar el test que yo voy a utilizar, se va a relacionar con la edad del individuo que yo voy a evaluar, ¿ya? De 2 a 6 años, una primera etapa de 6 a 12, y también tiene que ver con la definición de la coordinación dinámica general, o sea, global, o coordinación segmental, ¿ya? Según la edad que tenga y lo que yo quiero identificar. Bueno, y las actividades para el desarrollo de la coordinación van a ser siempre actividades donde yo tenga que relacionar mi esquema corporal con un espacio determinado y hacer movimientos armónicos precisos para desarrollar un trabajo que me exige. Por ejemplo, la escalera está donde hay que ir coordinando saltos en función de espacios definidos, ¿ya? Y siempre la coordinación, la mejor forma es la repetición, de mejorar la repetición constante. Dudas, consultas de la coordinación neuromuscular, que es la última. Ya. Vamos entonces ahora a trabajar con un todo, y yo les voy a hacer preguntas y ustedes van a responder, ¿ya? Ya. Entonces nosotros en esta segunda etapa fuerte de la clase, por supuesto, es cómo yo puedo evaluar, porque la segunda parte del ramo tenía que ver con la evaluación, ¿de acuerdo? La evaluación es importante, súper importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la evaluación? Una cosa, tiene muchas cosas más que importante. ¿Por qué es importante evaluar? Ya, porque mido, ¿no es cierto? Identifico algún déficit. Ya, ¿por qué, Antonio, es importante evaluar? Una señora, usted la va a ingresar un programa y le va a decir, ya, ahora la vamos a evaluar. Y yo le voy a decir, ¿por qué no la evaluar? Y usted le va a responder. Claro, lo que dijo ella. Identificar un déficit, ver en qué condiciones está. ¿Para qué más? Nicole. Algo súper importante. Lo mismo que dijo ella, en qué condiciones está, qué capacidad tiene, en qué condición, ya. Otra cosa, señorita, ¿para qué sirve la evaluación? Muy bien, la evaluación para nosotros es fundamental para registrar el progreso, porque si bien yo tengo que saber cómo está la persona y saber que le voy a hacer 3 filtras mortales en mi ejecución o le voy a hacer simplemente caminar, tengo que ver en qué condiciones está, ¿no es cierto?, para programar lo que yo voy a entrenarle, pero también necesito evaluar, porque yo tengo que saber cómo está hoy día y tengo que saber cómo están 3 meses después que terminó mi intervención. Por lo tanto, el fundamento de por qué mi trabajo es útil está en la evaluación. Porque yo le digo, señora, usted cuando partió tenía una capacidad aeróbica de 25 kilogramos minuto y ahora que terminó tiene 30 kilogramos minuto. Mejoró. Espectacular. ¿Ya? La evaluación es importante porque permite hacer una comparación y ver si el programa, si la intervención que yo hice fue efectiva. ¿Ya? Muy bien, entonces yo voy a evaluar, ya sé por qué es importante que yo evalúo. ¿De qué se trata, señor, el error interevaluador? Error interevaluador, ¿qué significa eso?
Usted sabe. Habían unos evaluadores que tienen como más habilidades blandas, pues, entonces quizás uno lo motiva más y otro no. Correcto. Y eso hace que tenga un mejor desempeño. Perfecto. Cuando yo evalúo, tengo que considerar que si yo evalúo, si él evalúa o si ella evalúa, todos tienen que evaluar igual. El problema es que son diferentes personas y evalúan diferente. Y el error del evaluador tiene que ver con que algunos, como él dijo, tienen más capacidades o habilidades blandas. Entonces, cuando yo le digo a la señora, usted voy a medirle cuántos abdominales hace en un minuto, hay algunos que le van a estar echando barro a la señora en todo el minuto. Y hay otros que van a estar mirando el reloj, no decir nada. Entonces, eso va a hacer que el resultado de esa evaluación se vea alterado, no por una condición del sujeto evaluado, sino que por una condición del evaluador. Y eso es el error del evaluador y lo tengo que cuidar. Además, tengo que cuidar que tengo que seguir al pie de la letra del protocolo. Si el protocolo dice tiene que descansar 5 minutos antes de hacerse la evaluación, descansa 5 minutos antes de hacerse la evaluación. Tiene que ir al baño, hay que seguir el protocolo para tratar de tener la menor cantidad de diferencias cuando una persona evalúa y cuando otra persona evalúa. ¿Ya? Entonces ya tengo una persona que vino a hacer una intervención conmigo, yo le dije que tenía que evaluarse, le expliqué por qué tenía que evaluarle, ¿no es cierto? Tengo claro que existe errores del evaluador, así que voy a tratar de hacer la evaluación como corresponda, de ponerle todo el color posible porque una evaluación tiene que sacar el máximo de cada individuo, por lo tanto le voy a hacer barra, le voy a hacer para que yo cuando tenga que medir la fuerza y el equilibrio, la flexibilidad, esa persona realmente mida su máximo en esa capacidad. ¿Vale? Luego que la evalúe, yo primero voy a decir cómo ordeno las evaluaciones. Habían dos tipos de evaluaciones. Unas evaluaciones que se hacían en reposo y otras que no se hacían en reposo. Y cuando tengo que ordenar las evaluaciones, ¿cuáles voy a hacer primero? No, en reposo. Por ejemplo, ¿cuáles son de reposo, señorita? ¿Cuáles son las de reposo? No, atrás. ¿Cuáles son las evaluaciones de reposo? En reposo. ¿Ah? Sí. Y unas que no son necesariamente, esas tienen que ser en reposo porque si no mido cualquier cosa, ¿no? Tienen que ser en reposo sí o sí. Pero hay unas que no son necesariamente en reposo, pero que es mejor que yo la haga al comienzo. ¿Cuál? Sí, pero esas tienen que ser sí o sí en reposo. Una que no es necesario porque no se va a ver alterada el resultado, si yo no lo hago al principio, no se altera, da lo mismo, pero que es mejor que yo lo haga antes y no le mande a hacer el test de Cooper y luego lo traigo acá para evaluarle esos. ¿Ah? La talla, el peso, el perímetro de cintura, ya el picómetro con el porcentaje de grasa, ya esas son, si bien son en reposo, porque tiene que estar, ojalá, el paciente, la persona que va a participar, no esté toda sudada, no sé, porque venga y él no se sienta incómodo y yo tampoco. ¿Ya? Entonces tengo las evaluaciones en reposo, tengo todas las fisiológicas que tienen que ser sí o sí en reposo, la evaluación de la frecuencia cardíaca basal. ¿Cuándo se toma? La basal, frecuencia cardíaca basal. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, ¿cuándo? ¿Cuándo se toma? ¿Cuándo yo le digo, usted mañana me va a traer su frecuencia cardíaca basal? ¿Cuándo se la va a tomar? Al despertar en la mañana, muy bien. Y si yo le digo, tómese su frecuencia cardíaca en reposo, ¿después de qué se la va a tomar? Frecuencia cardíaca en reposo. ¿Qué consideración tengo para decir, esta es realmente mi frecuencia cardíaca en reposo y no otra? Muy bien. Sentado o de cúbito durante 10 a 15 minutos previos antes de tomar la frecuencia cardíaca en reposo. Y si yo, porque luego en el otro ramo vamos a prescribir entrenamiento. Si yo tengo que prescribir, si voy a hacer un entrenamiento donde voy a definir la intensidad a través de la frecuencia cardíaca, necesito saber dentro de un ejercicio
la frecuencia cardíaca que tiene un sujeto y no tengo un reloj para poder identificarlo, yo voy a tomar la frecuencia cardíaca entre el ejercicio. Entonces va a estar todos tratando de decir, vale, frecuencia cardíaca la vamos a tomar. ¿En cuántos segundos la tomo? El máximo. En 30, en 15, en 10, conéctese conmigo con esto. ¿En cuántos segundos? En 15 segundos, si la tomo en 15 segundos, ¿qué voy a tener que multiplicarla por cuánto esas latidos? Por 4. Si le mando la multiplicación, ¿en cuánto? ¿En cuánto? No, en 4 no. ¿En cuántos segundos? No, porque yo voy a multiplicar por 4. En 1 minuto, pero me voy a demorar mucho. Estoy haciendo el ejercicio y lo voy a tener para 1 minuto entre que se encuentre el latido. ¿Cuántos segundos? Lo tengo que multiplicar por 6. Más difícil todavía, más complejo y por 4. ¿En cuánto? 6. En 6. ¿Y por qué en 6? Porque es más corto y después se le agrega un 0 nomás. Solo le agrego un 0. Si entonces me dijo, ya, en 6 segundos, ¿cuánto le dio? 8. ¿Cuánto tiene? 80. 80 latidos por minuto. Cuando estoy trabajando dentro del entrenamiento, dentro del ejercicio, y lo tengo tratando, digo, ya vale, vamos a tomar la frecuencia cardíaca, tengo que tratar de tenerlo en reposo lo menos posible, porque ya no tengo la intensidad trabajando. Por lo tanto, lo ideal es tomar la frecuencia cardíaca en 6 segundos para solo poner un 0 y no tengo que hacer ninguna operación matemática para calcular cuántos latidos tengo con uno. Bien, entonces ya lo tengo evaluado del aspecto básico, ¿no es cierto? Y el reposo. Y me falta una cosa. Cuando yo quiero ver composición corporal, ¿qué parámetros tengo que evaluarse? Composición corporal, cualquiera. Cualquiera de la composición corporal. Peso. Otra. Altura. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Perímetro de la cintura y los pelos cutáneos en el medio a través del cual yo mido la talla, ¿no? Los pelos cutáneos en el medio a través del cual yo mido la o el porcentaje de grasa o músculo, ¿ya? Con los pliegues cutáneos, que generalmente puedo medir la grasa, tengo una complejidad porque está el error intervalador, tengo que estar súper entrenado, tengo que tener un caliper, hay situaciones. También lo puedo medir con un equipo. ¿Cómo se llamaba el equipo, señorita? ¿Se conectó conmigo? ¿Cómo se llama el equipo para medir el porcentaje de grasa? No el caliper, porque se mide los pliegues. El otro, que era electrónico, moderno, digital. Por ahí. ¿Alguien se acuerda? Bioimpedanciómetro. El bioimpedanciómetro. Y el bioimpedanciómetro medía cómo era el sistema, como ese bioimpedanciómetro mágicamente le decía cuál era el porcentaje de grasa, cuál era la fórmula, cómo era. Venía algo y que la grasa le ponía una resistencia, ¿no es cierto? ¿Qué lo que era? Un impulso eléctrico que la grasa le ponía una resistencia y entonces el equipo medía qué tanta resistencia había sobre ese impulso, por lo tanto, mientras más resistencia había, más grasa había. ¿Ya? ¿Y cuál era la complicación que teníamos con los bioimpedanciómetros, con este que se tomaba solamente acá? Medía solamente de la mitad para arriba, el otro de la mitad para abajo, y el más, había algunos que miden los dos, pero solamente el arco arriba y el arco abajo, queda el abdomen sin medir, por lo tanto el mejor era el que un electrodo en una muñeca y el otro en el tobillo. Entonces mide el cuerpo y lo multiplica por 2 y es preciso, mide el porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo. Bien, medimos todos esos parámetros corporales. Y luego nos viene la parte entretenida, que es medir la condición física propiamente tal, asociada a aptitudes físicas. Y de esas aptitudes físicas,
me falta? Coordinación. Flexibilidad. Flexibilidad. ¿Y cuál es la reina de las aptitudes físicas? La Capacidad aeróbica. aeróbica. Y la capacidad aeróbica se mide a través ¿de cómo se mide la capacidad aeróbica? A través de un parámetro. Bio2 Max. ¿Ah? Bio2 Max. VO2 máximo. Ya, del VO2 máximo. ¿Y qué es lo que es el VO2 máximo? Se lo tienen que saber de memoria, eso es el VO2 máximo. ¿Ves? Aquí están rezando sus la capacidad máxima que tiene un organismo de absorber, movilizar y utilizar un volumen de oxígeno para poder cumplir las demandas del organismo. Muy bien. Entonces, yo tengo la capacidad aeróbica, que es la reina de las aptitudes físicas, la mido a través del VO2 máximo y tengo algunos tipos de test. Tipos de test que miden la capacidad aeróbica. Señor, tipos de test. Ya, ese es un test, pero todavía no me deje el test. Dígame tipos. Tipos. Ya, hay test que miden la capacidad aeróbica máxima y otros que miden la capacidad aeróbica submáxima. Y de ahí tengo algunos ejemplos. Del submáximo, ¿cuál podría ser un test de ejemplo? Submáxima. Ya, el Harvard, el Cooper. ¿Y por qué el test de Naveta no mide la capacidad submáxima? Hasta morir, tengo que volver hasta morir hasta el máximo. Muy bien, ¿ya? Y el directo, entonces, máximo, submáximo. Señorita, tengo clasificación de otra forma también los test. Pueden ser test de o test de directa y indirecta. Muy bien, test directo o indirecto. O sea, test que mido directamente con la mascarilla, el oxígeno, y test que mido indirectamente. ¿Y un test que mido indirectamente cuál es? Bruce, Cooper, Naveta, Harvard, todos son directos, ¿ya? Porque todos esos no tengo la mascarilla acá. Estimo, meto el resultado en una fórmula y estimo el VO2 máximo, ¿ya? Y entonces tengo directos, indirectos y también los puedo clasificar de otra forma más. ¿Cómo más? ¿De campo o laboratorio? Muy bien, de campo y de laboratorio. Los de laboratorio son siempre directos o a veces puede haber uno de laboratorio que no tenga la mascarilla, pero sea de uno de laboratorio igual, ¿ya? Y los indirectos son siempre los de campo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo estamos en la hora? Estamos en qué hora. Tengo los test y test de flexibilidad. Una consulta en proceso de la capacidad aeróbica y la máxima submáxima. La profe de lab nos dijo que el de Bruce era máximo, pero Sí. los niños dijeron que cuando disertaron usted dijo que era submáximo. ¿Cómo lo dejó? No, la de Bruce es máxima, porque todo test, y que no te lo tengo que decir yo, sino que tú lo tienes que entender, todo test que llegue hasta que tú no puedas más, siempre va a ser máximo. ¿Ya? La profe nos dijo que podía ser de los dos. Lo que pasa- como máximo y No, submáximo. no, no, no. ¿Cuándo no va a ser máximo? Cuando a ti te lo cortan el test antes. Tú no alcanzas a llegar hasta el agotamiento. Por ejemplo, el de Cooper te lo cortan a los 12 minutos. El de la caminata a los 6 kilómetros te lo cortan a los 6 kilómetros. Tú no puedes seguir hasta lo que más puedes. Siempre cuando está estructurado y definido con un inicio y un final, ya definido antes de partir, eso siempre va a ser submáximo. Cuando a ti te dicen, usted va a hacer lo que sea, ¿cómo se llama? Correr, no sé, lo que sea, hasta que no pueda más, eso siempre es máximo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo le digo haga abdominal hasta que no pueda más, no, eso no es capacidad aeróbica, pero es resistencia muscular. Si le diga haga un minuto las veces que más pueda, es potencia. ¿Ya? Pero siempre va a ser máximo cuando yo le digo hasta que muera, antes de morir, ahí pasa, eso es siempre máximo. Ahora, el test de Bruce tiene una definición bien particular donde se va aumentando la inclinación y se va aumentando la velocidad. También podría inventar un test de Bruce donde esté definido
que también mide la resistencia cardiorrespiratoria a través de la capacidad de recuperación del corazón. ¿Ya? Entonces, evalúan la frecuencia cardíaca al término del ejercicio, la evalúan un minuto después, al segundo minuto, al tercer minuto y ven la capacidad, la resistencia cardiovascular que tiene ese corazón en la medida de que se recupera más rápidamente. ¿Ya? Pero ese la capacidad cardiorrespiratoria no se evalúa a través del VO2 máximo, sino que a través de otra forma, que es la capacidad de recuperación cardíaca. Bien, algo se me había ocurrido preguntar, pueden ser preguntas de la prueba que me hacen. La flexibilidad, eso iba. La flexibilidad, ¿cuál es el test que vieron? ¿Se acuerdan? Sit and reach. Sit and reach, consistía, ¿es con zapatos o sin zapatos? Sin zapatos. ¿Y por qué sin zapatos? ¿Por qué a alguien se le ocurrió? ¿Por qué creen ustedes que es sin zapatos sit and reach? ¿Ah? Pero que, si yo quiero ser el más bacán del sit and reach, ¿me conviene hacerlo con zapatos o sin zapatos? Sin zapatos, ¿no es cierto? Porque si tengo un zapato y justo viene con taco alto, voy a tener súper poca flexibilidad. En cambio, sin zapato voy a tener más flexibilidad. Ya. Coordinación neuromuscular. ¿Cuál es la coordinación que vieron acá? De una pelota, me parece, de saltar, ¿no? Paloma, era una saltar. Saltos laterales. Sí, saltar, ya. Coordinación neuromuscular, típico de coordinación neuromuscular, conitos, botear alrededor de los conos, que será óculo manual o óculo pedal, eso. Óculo manual. Y luego de volver pateando, ¿qué será eso? Óculo manual. Óculo pedal. Ya, ese típico test de coordinación neuromuscular, ¿se lo harían a un niño? ¿A un adulto? Sí, también. ¿A un adulto mayor? No. Sí. Puede ser. Le va a ir muy mal, pero sí se lo puede hacer, ¿cierto? ¿Le haría a un adulto mayor CUPE? ¿El test de los 6 kilómetros? O sea, sí, porque es submáximo. El Cooper también es su máximo. Ah. Pero lo obligo a estar corriendo 12 minutos. Sí. Y algunos 3 minutos, 4 minutos, ya estamos. Entonces, pero el de los 6 kilómetros, sí podría, sí, porque él puede medir la velocidad. Ahora, el de los 6 kilómetros hay uno que es caminando y otro que es corriendo. Ya, si fuera corriendo, me parece que no, 6 kilómetros. Hay dos. Hay de 6 kilómetros y hay de 12 minutos y de 6 minutos. La de 6 minutos es una caminata. Ese es para adulto mayor, ¿ya? Y esas son 6 minutos caminando y no puedes correr. Hay otro que es de 6 kilómetros y otro que es de 12 kilómetros, ¿ya? Y alguno de ellos, el de 12 es corriendo sí o sí, y el de 6 hay una versión corriendo o trotando más bien a ritmo regular, y otro que es caminando, ¿ya? El que es caminando 6 kilómetros se puede demorar, caminar lentito, a un adulto mayor se lo podría hacer, pero si ya le exijo correr, ya sí que sería más complejo. Bien, dudas. Debe ser otra cosa. Otra pregunta. ¿Cómo se llama usted? La Catalina hizo el test de Cooper, lo metimos a la fórmula, el resultado por kilómetro que avanzó en los 12 minutos y nos dio que tenía 25 kilogramos minuto, la Catalina. ¿Sí? Ya. Y luego, usted, ¿cómo se llama usted? La Carla, le hicimos el mismo test y también tuvo 25 kilogramos minuto. Las dos tuvieron el mismo. ¿Sí? ¿Quién tiene mejor condición física? ¿La Catalina o la Carla? La Catalina tiene mejor condición física. Muy bien, ¿y por qué? ¿Alguien no entiende eso? Si ella tuvo la misma, porque yo estoy hablando, cuando digo 25 kilogramos minuto, estoy hablando de VO2 relativo o absoluto. Relativo, ¿no es cierto? Que no asocia
el peso en kilogramos. Relativo, 25-25, la da lo mismo, ¿ya? Pero usted es levemente más liviana que ella, levemente más liviana, por lo tanto, ella logró 25 kilogramos minuto, transportando, además que ella es el que tiene más musculatura, una mayor cantidad de masa que usted. Como usted traslada una menor cantidad de gas, usted debería tener un VO2 mayor, sin embargo tiene el mismo. ¿Ya? Por lo tanto, si yo cuando hablo de relativo, y por eso que es relativo, porque si yo lo multiplicara por el peso suyo y suyo, veríamos absolutamente que uno tiene un mejor VO2 que el otro. ¿Sí? En cambio, si lo miro así, en relativo, diría que tengo el mismo si no tengo una relación del peso con el peso. Ya. Dudas, consultas. Última clase. Sobre los abdominales, ¿Sobre qué? los abdominales, el dijo potencia, ¿qué potencia? Sobre un tipo de evaluación muscular de potencia. ¿A eso te refieres? Hace poco, yo ejemplo. Sí. ¿Por qué Potencia potencia? muscular, porque mides, no es resistencia. Si yo te digo, vas a hacer abdominales con un gesto técnico que yo te lo defino, y te digo, vas a hacer hasta que no puedas más, hasta que mueras, es hasta el agotamiento. ¿Y qué aptitud física se relaciona con la capacidad de reacción muscular y de acción y de vencer resistencia hasta el agotamiento? ¿La potencia o la resistencia? La resistencia. Y la potencia se asocia al tiempo. Entonces, a fuerza rápida. Si yo te digo, haz abdominales los más que puedas en un minuto, eso es potencia. Entonces, cuando hablamos de abdominales de un minuto, potencia. No resistencia. Potencia. No se podría usar